Estoy encantada de estar aquí en Net 21 y hoy vamos a hacer la tercera sesión del webinar sobre la reforma laboral y tengo el placer de entrevistar y estar con Rafael Gómez Gordillo. Quiero agradecer antes de nada a la disponibilidad que ha tenido a que este tercer webinar sea una especie de entrevista con opiniones en las que los dos podamos participar, una especie de dúo Pimpinela, le decía yo un poco de broma, sobre un tema que nos gusta mucho a los dos, con el que hemos trabajado, que es el tema de la subcontratación y la reforma que se ha operado sobre la misma. Y antes de comenzar y darle la palabra, Rafa, quiero agradecer también a Paco Trillo, que está detrás, digamos, de este webinar para que todo salga bien y que el formato se oiga y se entienda bien. Y nada, sin más, Rafa, te doy a ti la palabra. Pues muy buenos días, Amparo. Muchas gracias por aceptar la invitación y buenos días a todos y a todas que nos puedan escuchar ahora o con posterioridad. Habíamos acordado entre tú y yo iniciar este diálogo con un orden de cuestiones sobre las que reflexionar y empezamos por poner la mirada atrás o hacer la mirada atrás para ver la regulación precedente a la reforma y sobre todo para intentar explicarnos cuál era su objeto, qué es lo que pretendía garantizar la regulación previa. Desde mi punto de vista, esa regulación tenía como objetivo asegurar, garantizar el cobro por parte del trabajador o de la trabajadora de las retribuciones pendientes y por parte de la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes a esa actividad. Y luego establecía una serie de derechos de información y consulta de alguna forma instrumentales a este objetivo, aunque también tenía otros objetivos como el que los trabajadores de la empresa principal pues, fueran conocedores de la decisión empresarial de subcontratar, pero no iba mucho más allá. Y es curioso porque esta regulación, a pesar de que ha habido pues, un enorme número de reformas laborales durante estos años, se mantiene básicamente, o se mantenía básicamente, al margen de estas cuestiones sobre información y consulta a los trabajadores y a sus representantes, pero en lo básico, el sistema, la estructura garantista se mantenía en los mismos términos incluso que la regulación precedente al Estatuto de los Trabajadores del año 80 y no había sido reformado. Como elemento más criticable de esta regulación, o uno de los elementos que a mí me parecen más criticables, era la regulación del concepto propia actividad, que excluía de la protección, pues básicamente a todas las actividades que realmente son objeto de subcontratación en el día de hoy, o a día de hoy, como son las actividades complementarias, ¿no? O accesorias. De forma que era una regulación que pretendía garantizar una serie de derechos, pero que en la práctica quedaba prácticamente vaciada de contenido y de ahí, desde mi punto de vista, la necesidad de reforma. Pues yo voy en la misma línea. Yo creo que la reforma actúa sobre un precepto, el artículo 42, que había colocado el foco básicamente en la tutela de la persona trabajadora como acreedora. Como bien has dicho tú, Rafa, era un precepto que no había sufrido cambios esenciales en muchísimos años, sino que eran meros retoques y estaba pensado, a mi juicio, para una externalización excepcional, para un supuesto en el que la subcontratación, estamos pensando en la España de los años 60 del siglo pasado, era un elemento no habitual en las empresas, porque se pensaba en una empresa de tipo industrial con una estructura vertical. Y la realidad empresarial actual no tiene nada que ver con el momento en el que se estructuró el artículo 42 del Estatuto.
¿Por qué? Porque las empresas ya no tienen una estructura vertical, sino que recurren habitualísimamente a la externalización. Prácticamente no hay ninguna empresa o administración pública que no tenga externalizado algo o todo. Además, el sector preponderante en este momento es el sector servicios y la regulación de la subcontratación no estaba pensada para este sector. Muy bien, pues bueno, espero que no coincidamos en todo, pero convendría ahora sí, seguramente no será así, plantearnos qué es lo que ha abordado la reforma y si este abordaje o en qué medida este abordaje permite garantizar condiciones de trabajo adecuadas a las personas que trabajan para contratas a subcontratas. Bien, en relación con lo que ha abordado la reforma, yo creo que el foco en la reforma se ha colocado en varios ámbitos. Uno es la eliminación del contrato para obra o servicio determinado, donde es verdad que por fin el Tribunal Supremo, en una sentencia conocidísima por todos los laboralistas de 29 de diciembre del 2020, se replanteó su doctrina sobre la vinculación entre contratos temporales por obra o servicio determinado y contratas, porque hay que decirlo, en gran parte la temporalidad en nuestro país ha sido causada por una interpretación jurisprudencial de la que el Tribunal Supremo ha tenido una grandísima responsabilidad en la precariedad de la situación de muchos trabajadores. La reforma laboral recepciona esta doctrina jurisprudencial. Segunda línea de actuación, en relación con la anterior, se reforma la contratación temporal y se quiere llevar la contratación que antes se hacía con obras o servicios vinculadas al contrato a los fijos discontinuos para contratas previsibles. Segunda línea de actuación en el artículo 42, el colocar el foco en el momento del convenio colectivo. Esto yo creo que es extraordinariamente importante porque se establece que en las contratas, si la empresa contratista tiene un convenio colectivo, se tiene que aplicar el convenio colectivo de la empresa contratista, pero ahora bien con un cambio muy relevante, y es que ese convenio de empresa ya no va a tener prioridad aplicativa en relación con el tema de los convenios de sector en relación con precisamente los salarios. Y además de lo anterior, se establece que si la empresa no tiene convenio colectivo, tiene que aplicarse el convenio colectivo del objeto de la contrata. Aquí también se recepciona una posición de la jurisprudencia que ya se había producido, una sentencia de 11 de junio del 2020, donde el Tribunal Supremo también corrige su propia doctrina en relación a qué convenio colectivo se aplica en empresas multiservicio. Y aquí se recoge, digamos, esta idea. Y bueno, yo creo que estos son los principales cambios. La reforma no toca todo el precepto del artículo 42, con lo cual una parte de los problemas que había antes yo creo que se van a mantener, como el hecho de que esta tutela a los trabajadores de contratas como acreedores se centra en contratas de propia actividad y en salarios y cotizaciones a la seguridad social, pero yo creo, y no sé si Rafa tú estás de acuerdo conmigo, te paso inmediatamente la palabra, el hecho de que es verdad que las contratas de propia actividad excluye a muchísimas empresas auxiliares, pero también el hecho de que la tutela se centre solamente en salarios y en cotizaciones a la seguridad social, cuando los trabajadores de contrata son normalmente trabajadores precarios con inestabilidad laboral que no van a reclamar sino cuando se les extingue el contrato, y justo en ese punto no hay responsabilidad solidaria por indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de la empresa principal, hace que esta cuestión continúe ahí latente. El tema de que la tutela acreedora es aún limitada y no se ciña a la mayor parte de los casos. Y bien, el tema del convenio colectivo creo que es extraordinariamente importante, que hay cuestiones que hay que comentar, pero me gustaría escuchar qué opinas tú sobre la reforma. Bueno, pues la verdad es que en esta materia la reforma venía precedida tanto de unas propuestas en su momento del Partido Socialista
obrero español cuando estaba en la oposición de igualación de condiciones de trabajo, como del propio acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que establecía que se pretendía eliminar la posibilidad o el efecto de que las contrataciones o subcontrataciones entre empresas tuvieran como objetivo reducir retribuciones, reducir costos vía reducir retribuciones y no elementos de aspectos técnicos, ¿no? O elementos relacionados con aspectos técnicos. Es decir, que cuando las empresas recurriesen a la subcontratación lo hicieran únicamente o básicamente porque no podían hacer esa actividad, no podían prestar ese servicio o elaborar ese producto o lo harían de una forma con mucha menos calidad, ¿no? Que preponderase lo técnico sobre los temas de costes, ¿no? Y evidentemente creo que no se puede negar que la reforma ha quedado bastante lejos de ese objetivo, al menos esa es mi opinión. ¿Por qué creo yo que ha quedado lejos de ese objetivo? Pues porque ha utilizado una técnica legislativa más que de la prohibición o la limitación, una técnica de desincentivo, ¿no? Desincentivar que esto suceda, pero en ningún caso ni limitarlo ni prohibirlo. Y los elementos o las fórmulas de desincentivo a mí me parecen insuficientes o menos intensas de lo que podrían haber sido. Explico esto un poco mejor yendo a los temas concretos. En primer lugar, porque no se ha tocado el concepto propia actividad, que yo entiendo y en algunos sitios he escrito que es un concepto que ha recibido una interpretación jurisprudencial excesivamente extensiva y que seguramente cuando se colocó allá en los albores previos al Estatuto de los Trabajadores, no tenían pensado o no era este el objetivo del concepto propiedad. En todo caso, esa es la interpretación que teníamos y si esa es la interpretación que teníamos del concepto propia actividad, pues lo que hubiera procedido es eliminarlo precisamente para proteger los supuestos más frecuentes y de las personas en situación más precaria. Eso no se ha tocado, debería haberse tocado. Tampoco se ha ido a ninguna norma de igualación de condiciones de trabajo, ni para las personas que prestan servicios en contratas de propia actividad, ni para el resto. Sí que se intenta atacar o se intenta limitar la acción o los efectos de las empresas multiservicios, recogiendo esa interpretación jurisprudencial a la que has hecho referencia y que a mí en su momento me pareció muy oportuna. Pero se ha quedado ahí, no ha ido más allá. Es decir, prácticamente lo que ha hecho es llevar a la ley lo que decía ya la jurisprudencia. Pero además, introduciendo algunos elementos o algunos párrafos que a mí me parecen algo misteriosos, porque cuando hace referencia, en primer lugar, los convenios colectivos de estas empresas multiservicios en principio seguirán vigentes, porque parece bastante claro que el último inciso del apartado 6 del 42 dice que aquellas empresas contratistas o subcontratistas que cuenten con convenio propio, pues se va a continuar aplicando. Y eso ya se había detectado que generaba precarización de condiciones de trabajo. Es verdad que en la medida en que las retribuciones no van a formar parte de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pues va a haber un cierto desincentivo a que, y una limitación de la eficacia para que estas empresas firmen convenios colectivos propios nuevos, pero siempre que quede abierta la ventana de oportunidad, como ya conocemos por la doctrina ya muy asentada del Tribunal Supremo, que una vez que se denuncia un convenio se abre la ventana de oportunidad para negociar un convenio colectivo propio, pues sigue siendo posible, en mi opinión al menos, que las empresas multiservicios sigan negociando convenios colectivos propios a la baja. O al menos esa es mi opinión. Y luego, cuando decía que hay alguna previsión, algo misteriosa, me refería a que se establece el convenio colectivo aplicable
sería el del sector de la actividad desarrollada en la contrata, cuestión que tiene sus problemas, por ejemplo, en el supuesto de las camareras de piso. ¿Cuál es la actividad que desarrollan las camareras de piso? Desde mi punto de vista, no es la de limpieza y, por lo tanto, no sería de aplicación el convenio colectivo de limpieza. Pero es verdad que hay algunas sentencias que no apuntan en ese sentido, que consideran que la actividad es de limpieza y, por lo tanto, sería el convenio colectivo, se podría aplicar el convenio colectivo de limpieza. Por lo tanto, entramos ahí ya en una discusión que tendrá que ir resolviendo paso a paso el Tribunal Supremo, pero que irá sector por sector, diciendo a qué actividades pertenecen o no a qué sector. Y esto, desde luego, no resuelve o no es una solución plausible, ¿no? Probablemente es la solución posible, pero no es plausible. Pero es que después dice, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, que, como todos sabemos, es el que regula la negociación colectiva. Entiendo que esta referencia no es a disposiciones legales directamente, porque no existe ninguna norma que diga que en un determinado sector o que en una determinada actividad se aplica el convenio del sector. Entiendo que esa remisión está relacionada con los acuerdos para la negociación colectiva o los convenios colectivos que establezcan una previsión específica en esta materia. Bueno, las dos cosas pueden, no es que me parezca mal, pero las dos cosas pueden generar algún tipo de problema, en particular cuando un convenio colectivo establece que determinadas actividades subcontratadas deben regularse por un determinado convenio colectivo, pues ahí podemos tener problemas de legitimidad para obligar a la empresa contratista o subcontratista, ¿no? Legitimidad del convenio colectivo de las partes que firman el convenio colectivo. Por lo tanto, creo que la reforma, aunque apunta a los lugares donde debía apuntar, negociación colectiva, contratos por obra o servicio determinado, deja algunos aspectos sin resolver. Se entiende que en el ámbito del diálogo social se habrá primado la resolución de otros problemas, pero aquí seguramente vamos a tener que seguir trabajando, tú, yo y nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque los tribunales a partir de ahora van a colocar o van a situar el efecto real que esta reforma ha tenido en esta materia. Me gustaría añadir, Rafael, me ha parecido muy interesante tus aportaciones. Yo creo, voy a empezar por el tema de la referencia que en el artículo 42.6 se hace a que se aplicará en las empresas contratistas el convenio propio, si disponen de convenio propio, sino el convenio del objeto de la contrata, salvo, dice esa referencia misteriosa, salvo que exista otro convenio sectorial. ¿En qué creo que está pensando la reforma? Yo creo que está pensando en tres posibilidades. Posibilidad 1. Una posibilidad que se había puesto ya encima de la mesa era negociar un convenio sectorial para las empresas multiservicio. Inicialmente, nuestros dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, se lo estuvieron planteando. Lo que pasa es que uno de los dos sindicatos no estaba a favor y el otro también un poco, al principio parecía que sí, pero luego también se lo replanteó. ¿Por qué se lo replanteó? Porque un convenio sectorial, por ejemplo, para todas las empresas multiservicio, dado que las empresas multiservicio están penetrando en todos los sectores de actividad, podía suponer vaciar el ámbito de aplicación de muchos convenios sectoriales, de manera que casi todas las contratas acabarían en ese convenio sectorial de empresas multiservicio y seguramente ese convenio sectorial estaría por debajo de otros convenios sectoriales donde los sindicatos trabajosamente, convenio tras convenio, han ido subiendo, digamos, las condiciones. Por tanto, opción una, pero que la ley parece que lo deja ahí como posible, porque también en la doctrina algún catedrático andaluz había defendido la posibilidad de negociar un convenio colectivo sectorial para las empresas multiservicio, no con el afán de perjudicar a los trabajadores, sino con la idea de, digamos, estos trabajadores que antes no tenían convenio sectorial de referencia, que tuvieran un convenio sectorial y que no se rigieran por estos convenios de empresa piratas que tenían muchas empresas contratistas y entre ellos singularmente muchas empresas multiservicio. Segunda posibilidad a la que puede hacer referencia esta
valga la redundancia, alusión o referencia del artículo 42.6 a otro convenio sectorial que no sea el de objeto de la contrata. Pues que en los convenios marco, como tú ahí coincidimos, Rafa, se establezca otro criterio interpretativo para fijar el convenio de aplicación a las contratas. Cuestión que cada vez preocupa más a los negociadores de los convenios colectivos y que quizá se ocupen. Y tercera posibilidad, yo creo que la tercera posibilidad a la que está haciendo referencia o en la que puede estar pensando el legislador, o que a mí se me ocurre, quizá estoy equivocada, es que esté pensando en las cláusulas precisamente de regulación de las subcontratas que ya se contienen en muchos convenios sectoriales. De manera que, por ejemplo, si el convenio de hostelería actual dice que en la limpieza de las camareras de piso se tiene que aplicar el convenio de hostelería, tenemos un convenio sectorial que está fijando una interpretación. Por cierto, no puedo estar más de acuerdo contigo en el tema de que las camareras de piso están dentro del convenio de hostelería y no en el convenio de limpieza. Yo creo que las dos sentencias del Tribunal Supremo donde se ha fijado este criterio, sinceramente no se han enterado de nada de cómo funciona la subcontratación, porque además era un caso de una trabajadora que era representante de los trabajadores que pidió que se les reconociera la categoría de camarera de piso, categoría que en ese hotel que había externalizado la actividad era la desempeñada por las trabajadoras antes de la externalización, es decir, estaba pidiendo una cosa que ya tenían las trabajadoras, que como consecuencia de la externalización pasaron a depender de una empresa contratista y esta trabajadora la despiden por pedir una cosa que era absolutamente razonable, es decir, una categoría que tenían antes de la externalización, y el Tribunal Supremo confirma, no entiendo cómo, o sea, que decir, me parece el razonamiento, la sentencia aparentemente tiene un razonamiento muy impecable, pero yo creo que no entiende bien cuál es la dinámica en el tema de la externalización, y sostiene que por el hecho de que la empresa contratista sea una empresa de limpieza hay que aplicar el convenio de limpieza y no el de la hostelería. Cuando vamos a un hotel, lo mínimo o la prestación mínima o básica que pedimos en un hotel es que la habitación o las instalaciones del restaurante estén limpias, porque forma parte del núcleo básico del hotel. Por tanto, posición del Tribunal Supremo que yo creo que yo no he podido leer, hay varios artículos ya en la materia, por ejemplo, uno en la revista de Derecho Social, que no he podido leer aún porque se acaba, digamos, de anunciar la publicación del número, que creo que una parte de la doctrina va a criticar esta posición del Tribunal Supremo porque creo que no es compatible. Y nada, por tanto, yo creo que la reforma se queda, sí que me parece que hay que poner en valor el hecho de que la reforma laboral garantice como mínimo el convenio sectorial, porque esto no estaba antes claro, y que ponga el foco no solo en los temas de responsabilidad, que ha sido el foco tradicional de regulación del artículo 42, sino en una cuestión previa de garantía de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores, cuando están en una contrata, lo importante es que cuando estén trabajando en la contrata tengan garantizado como mínimo el salario del convenio sectorial de referencia. Ahora bien, como tú bien decías, Rafa, una cuestión que es un campo de batalla y donde creo que los laboralistas tenemos mucho que decir es en la determinación de qué convenio sectorial se aplica a las contratas. Y yo creo que aquí sería bueno que el legislador, entre comillas, voy a utilizar un lenguaje coloquial, metiera mano. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en manos de las empresas o en manos de la interpretación del Tribunal Supremo, vamos a una cuestión casuística complicada y que no va a ir... y yo creo que determinar los convenios sectoriales es una cuestión donde sería importante fijar una serie de criterios interpretativos básicos, como por ejemplo que hostelería integra la limpieza en hostelería, en hostelería, que hay sectores que son clásicos, pues no sé, oficinas y despacho, contact center, etcétera, pero que luego hay mucha contrata que fragmenta una parte de la actividad productiva, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor se ha discutido a veces si el envasado de jamones, por ejemplo, no tiene convenio colectivo sectorial de referencia. Oiga,
esto me parece una cuestión absurda. He puesto un ejemplo. ¿Por qué no tiene un convenio de referencia? Está dentro de la industria cárnica, porque el envasado no es una actividad externa, sino que forma parte de un proceso productivo en el que usted ha desgajado porque le conviene externalizar, pero sí que tiene un convenio sectorial de referencia. Por tanto, yo creo que aquí la doctrina, si no lo hace el legislador, tenemos que intentar aportar criterios razonables para determinar los convenios sectoriales, porque en la práctica es una cuestión no clara y donde se hace una selección. Paco Trillo, que está detrás de los micros, lo ha comentado alguna vez en algún artículo. Por ejemplo, en las empresas de plataforma, empresas como Amazon recurren a empresas contratistas y el convenio colectivo no es lo mismo aplicar el convenio de mensajería que el convenio de transporte. Aquí puede haber grandes diferencias en las condiciones de trabajo y es importante que nos impliquemos en esta cuestión. Sí, muy de acuerdo con lo que dices, Amparo. Yo creo que, claro, partimos de un problema en esa labor que planteabas como necesaria, ¿no? Y es que el término sector siempre ha sido objeto de discusión. Sector de actividad, aunque tanto las organizaciones sindicales como la negociación colectiva se estructuran por sectores de actividad, pero siempre hemos tenido la duda. De hecho, muchos convenios colectivos sectoriales en sus primeros artículos, pues hacen una delimitación exhaustiva, perdón, de las actividades a las que se le va a aplicar el convenio colectivo de sector, ¿no? Y incluyen todas y cada una de esas actividades en un elenco pues muy reglamentista, ¿no? Y eso es evidentemente porque el concepto de sector no está tan claro. Claro, yo creo que quizás tendríamos que dar un salto hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Porque ¿cuál es, desde mi punto de vista, la lógica que deberíamos de utilizar? ¿Quién se beneficia de la elaboración de un bien o un servicio? ¿Mm? Si estamos en el ejemplo que habías puesto, ¿no? En la fabricación y venta de jamones, pues todas las empresas que participan en esa actividad tendrían que tener algún reflejo, todas las personas, si se quieren, mejor, porque ya sabemos que las empresas contratistas y subcontratistas pueden tener muchas actividades, todas las personas que participan de esa labor deberían de beneficiarse de valga la redundancia, de los beneficios que genera esa actividad concreta, ¿no? Y quizás por esa vía será más fácil determinar qué convenio debemos aplicar a qué actividades. Claro, esto nos llevaría a una lógica más extensiva o a una interpretación más extensiva de todos estos conceptos, pero es que si no, pues podemos perdernos porque las actividades que forman o no forman parte de un convenio colectivo de sector, pues, básicamente van a fijarse vía, o deben fijarse, o terminan fijándose vía convenio colectivo. En todo caso, y por avanzar un poco en la discusión, para no bloquearnos en uno de los temas muy importantes, pero hay otros temas también del mismo interés, la referencia que ha realizado sobre la eliminación del contrato de obra o servicio, una eliminación para mí muy necesaria, porque se había convertido en un contrato que en principio era excepcional y para un determinado sector en un contrato que era prácticamente general y se utilizaba en todos los ámbitos, con un concepto de obra o servicio inmenso, extensivo, que podía afectar, encubrir o salvaguardar todo tipo de contrataciones. Ahora, seguramente el gran dilema será ir viendo mediante qué tipo de contratos se cubre todas estas actividades. Bueno, la posibilidad de que sean los contratos fijos discontinuos para determinadas contratas o la posibilidad del contrato indefinido para otras. Y eso también nos va a obligar a estar muy pendientes tanto de las estadísticas del Ministerio de Trabajo como de las sentencias en la materia, porque creo que es un tema nuevamente, creo que es un tema que está bien regulado, no tengo grandes objeciones al respecto de esta materia, pero sí que la aplicación va a haber que estar muy pendiente. Yo creo, y claro, y esto es difícil porque es hacer una predicción, pero creo que finalmente
nuevamente los tribunales irán perfilando esta regulación y quizás en un medio plazo o en un no cortísimo plazo, pero sí en un par de años, pues quizás habrá que retocar o no, ya veremos lo que dicen los tribunales, la regulación en la materia, viéndolo desde el punto de vista de la subcontratación. No sé, no sé si tú estás en la misma línea. A ver, yo creo que en el tema de la eliminación del contrato de obra estoy de acuerdo que se había hecho una interpretación y quizá es correcto eliminarlo con carácter general directamente. Ahora bien, en relación con la contratación temporal, la regulación yo creo que ha pecado de ser un poco compleja. La diferencia está entre previsible e imprevisible en el contrato, digamos, el contrato por causas organizativas y el contrato de sustitución. En el de sustitución no hay demasiado problema, pero en el otro yo creo que es un poco complicado tal y como lo han establecido y hay que explicarlo y cuesta explicarlo. Y cuando una cosa cuesta explicarla es porque no está clara y si no está clara no va, digamos, va a plantear problemas. Y luego, con el contrato fijo discontinuo, por una parte yo creo que nos vamos a encontrar con algún problema. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora lo que va a ocurrir, y de hecho yo creo que ya está empezando a pasar, es que las empresas van a volver a utilizar ampliamente, dadas las dudas interpretativas en relación con los contratos temporales, a las ETTs. Y a las ETTs se les ha abierto, digamos, una espita importante con el tema de la posibilidad de recurrir a los fijos discontinuos, y mucho me temo que pueden intentar hacer una especie de trabajo a llamada. Es decir, la estructura que siguen muchas empresas, por ejemplo, empresas de plataforma, es recurro a varias empresas contratistas, no a una sola, sino a varias. Lo digo porque este modelo no solamente sirve para las empresas de plataforma, sino para otras. Y, a su vez, estas empresas contratistas no cubren todo el volumen de trabajadores, sino que, a su vez, estas empresas contratistas recurren a empresas de trabajo temporal. El hecho de que las empresas de trabajo temporal puedan utilizar ese contrato fijo discontinuo puede, si no se cuida bien, si no se hace un programa algorítmico de detección en el registro de contratos y se conecta, digamos, quién es el usuario final para quién está trabajando realmente ese trabajador. Está trabajando para Amazon, para una empresa determinada, pero este trabajador es de una ETT que a su vez está contratado por una empresa contratista y de esta empresa contratista a su vez está trabajando para una de las filiales de Amazon, aunque normalmente el reguero de empresas es mucho más amplio. Nos podemos encontrar que hay mecanismos de huida donde se recurre a empresas de trabajo temporal o al modelo combinado de empresas contratistas con empresas de trabajo temporal para hacer una suerte de trabajo a llamada y llamar a los trabajadores bajo una apariencia de contrato, digamos, fijo, nominalmente fijo como fijo discontinuo, pero un contrato precario donde se recurra de forma habitual a enviar a los trabajadores al desempleo. Cuando me conviene como empresa los vuelvo a llamar, los recoloco. Cuando no tengo previsión de trabajo en un tiempo, los envío, extingo el contrato por causas productivas. Como la antigüedad de estos trabajadores es baja, puede ser previsible, con lo cual yo creo que hay puntos de huida que, si no se vigilan bien, pueden dar problemas en la práctica en materia de contratación. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es verdad que como, bueno, pues como todas las normas, habrá que estar muy vigilante porque seguramente que hay intención y voluntad de esas normas. Estamos ya por los 40 minutos, así que convendría ir cerrando nuestra conversación porque los formatos tienen sus limitaciones. Nos quedaría hablar, o al menos desde mi punto de vista, creo que deberíamos de hablar de los centros especiales de empleo, si realmente está o no justificada esa excepción que establece el apartado 6 del artículo 42 con relación a la negociación colectiva, y luego pues yo cerraría un poco planteando qué cosas que convendría plantearse para el futuro. Si te parece bien, comienzas tú y yo cierro. Vale, pues nada, con el tema de los centros especiales de empleo, yo creo que se ha hecho una concesión a las empresas que tienen centros especiales de empleo, y he de decir que casi todas las empresas, digamos, que se dedican al tema de la subcontratación,
empresas multiservicios potentes, son grupos empresariales, muchos con fondos integrados por fondos de inversión, y casi todas tienen un centro especial de empleo. Y estos centros especiales de empleo están teniendo un crecimiento muy importante en la subcontratación, por lo cual el haberlos excepcionado de la aplicación del convenio sectorial para mí es un error. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos hemos encontrado, leyendo algunas sentencias, con trabajadores de centros especiales de empleo que el hecho de aplicar el convenio de centros especiales de empleo, teóricamente para proteger, digamos, la situación de discapacidad o de capacidades especiales de esos trabajadores, suponía que un trabajador cobraba un 40% menos o un 35% menos que si se le aplicaba el convenio, por ejemplo, de hostelería. Y a lo mejor tenía una capacidad reducida en una determinada materia, pero para la prestación de trabajo que estaba realizando, esa capacidad en nada le afectaba, porque a lo mejor se dedicaba a poner lavavajillas y no tenía ningún tipo de afectación por esta razón. Con lo cual, se ha hecho una excepción, supongo que es una concesión a la patronal, digamos, en este punto, pero para mí me hubiera gustado otra solución. Y nada, por no enrollarme, te dejo a ti que des el puntazo final sobre cuestiones que quizá hubiera que replantearse o ver hacia el futuro. Pues muchas gracias, Amparo. Sí, yo también coincido en que yo creo que, claro, aquí tenemos dos valores en juego, ¿no? Uno, la promoción de la contratación y del trabajo y del derecho al trabajo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y por otro lado, pues la garantía de sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, parece que nuevamente estos dos valores están en conflicto, ¿no? Yo creo que ese es un falso debate, que no puede plantearse la garantía del trabajo sin la garantía de unas buenas condiciones de trabajo. Es decir, no se garantiza el derecho al trabajo de las personas que se encuentran en esta situación de tener una discapacidad vía precarización de sus condiciones de trabajo, ¿no? Hay que garantizar su trabajo con unas condiciones de trabajo dignas, porque no se puede utilizar o no se debe utilizar la situación de discapacidad o la mayor dificultad de empleabilidad de estas personas para pues, empeorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Y con respecto al resto de cosas, bueno, pues algunas ideas, ¿no? Yo creo que sí es posible limitar la libertad de subcontratar. Creo que la Constitución permite perfectamente limitar la capacidad de subcontratar, siempre y cuando coloquemos la limitación, lógicamente, sea proporcionada y el objetivo sea lícito. Y la precarización de las condiciones de trabajo, o evitar la precarización de las condiciones de trabajo, puede ser un objetivo lícito. Insisto, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, esto hay que hacerlo con suficiente técnica jurídica, pero mi planteamiento simplemente es que no es imposible. La libertad de subcontratación forma parte de la libertad de empresa, pero la libertad de empresa, como el resto de libertades, pueden ser objeto de limitación. La propia actividad es un concepto, ya lo he dicho antes, que debe desaparecer de la regulación. No existen desde mi punto de vista razones objetivas para mantenerlo. Hay que hacer un esfuerzo por conseguir un principio de igualdad, que el principio de igualdad retributiva se extienda a las personas que participan en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. Y luego hay que hacer un esfuerzo también porque la representación de los trabajadores de estas personas, de las personas que trabajan en contratas y subcontratas, sea real y efectiva. Es decir, que esa diseminación geográfica de las personas que trabajan en contratas o subcontratas, esa falta de interacción dentro de la empresa contrata o subcontrata y esa interacción con los trabajadores de la empresa principal, pues se traduzca en una reconsideración de la representación de los trabajadores de este tipo de empresas, para permitir que los representantes de los trabajadores de la principal puedan realmente representarlos, porque son realmente aquellos que pueden garantizar el cumplimiento de las normas y garantizar la mejora de las condiciones de trabajo. No sé si quieres añadir un poco más. Por mi parte, yo me despido y doy las gracias a los que hayan aguantado hasta aquí.
Pues nada, sí que me gustaría añadir algunas cosas. Hay cosas en las que coincidimos y cosas en las que no. Voy a hacer una pequeña discrepancia para que no sea un diálogo. Yo no soy favorable a la prohibición para subcontratación. Creo que nos podría plantear problemas. No coincido totalmente con algún artículo publicado por, digamos, en la doctrina científica sobre que automáticamente una prohibición de subcontratación sería, digamos, atentaría contra el derecho comunitario y contra la libertad de empresa, pero creo que no es la mejor opción la de prohibir directamente la subcontratación. Ahora bien, dicho esto, sí que creo que necesitamos un replanteamiento serio en la interpretación judicial y en la aplicación de algunos preceptos para conseguir lo que en este momento aún no se ha conseguido, y es que en España es mejor ser empresario o recurrir a la externalización que tener empleados directamente a los trabajadores. Y esto no puede ser. O sea, no puede ser, el Tribunal Supremo tiene que cambiar algunas interpretaciones en relación con el despido por causas, por ejemplo, productivas. Tenemos una recientísima sentencia comentada en el blog de Adrián Todolí, un compañero excelente de mi departamento, de 11 de enero del 2022, donde el Tribunal Supremo legitima un despido por reducción por extinción de una contrata automáticamente, sin tener en cuenta que en una contrata a pocos kilómetros, a 26 kilómetros, para la misma, una actividad similar digamos, de logística, se estaban contratando o llamando por esa empresa contratista a trabajadores de la ETT. Me parece un absurdo. Y esta es una línea donde el Tribunal Supremo, igual que he comentado con el caso de las camareras de piso y el convenio de la hostelería, continúa haciendo interpretaciones que hacen más favorable en este país externalizar que tener empleados directamente. Y luego creo que, aunque no es necesario prohibir directamente la subcontratación, sí que, por ejemplo, tenemos que recuperar una actuación más incisiva en los temas de cesión ilegal, prestar atención a si realmente una contrata tiene autonomía técnica o no, si se puede automáticamente externalizar en todos los casos, si externalización esconde en realidad una situación de cesión ilegal. No puede ser con que la empresa contratista haga un poquito, aunque sea gestionar las nóminas, dar 4 órdenes y actuar como correa de transmisión de la empresa principal, el Tribunal Supremo diga que ahí no hay cesión ilegal. Yo creo que por la vía de la interposición, a nivel del Tribunal de Justicia, no encontraríamos grandes obstáculos, porque la prohibición de interposición es una prohibición general en gran parte de los ordenamientos de la Unión Europea, pero hace falta reinterpretarla. Y en las cuestiones que has comentado sobre representación y tal, totalmente de acuerdo. Yo creo que una vía fácil para que haya representación de los trabajadores es reinterpretar la posibilidad de elección de delegados de personal agrupando centros, porque ello haría que se contara con estructuras representativas en muchos centros que, con un concepto muy anticuado de estructura de representación por centros, sin permitir, digamos, la agrupación de centros, pues muchos centros de trabajo donde precisamente hace más falta que haya representantes, no los hay. Y por acabar, además de las cuestiones que tú has comentado, me gustaría decir 2 cuestiones que yo creo que hace falta recuperar. Una es establecer un mapa convencional o una estructura convencional, una información a los trabajadores de qué convenio les está resultando aplicable, y que esa información llegue a la Inspección de Trabajo y llegue a los sindicatos más representativos, tengan presencia o no en la empresa, para que actúen, digamos, de control de que se están aplicando los convenios sectoriales que tocan en las empresas contratistas, y regulación también de la subrogación convencional. Yo creo que el tema de la subrogación hace falta darle una vuelta no solo al artículo 42, sino al artículo 44, y quizá, y aquí voy a decir una cosa muy polémica, con la que quizá hace falta que nos replanteemos que no hace falta, si una empresa asume a los trabajadores, que tenga que asumir automáticamente las deudas que ha dejado la empresa anterior. Es decir, hacer una reforma del artículo 44 en línea con el artículo 3 de la Directiva 2001/23, que permite a algunos ordenamientos aplicar, digamos, el mantenimiento de los contratos de trabajo, pero no extender a la empresa contratista nueva las deudas laborales y de seguridad social. Sé que es un tema polémico, pero yo cada vez creo que deberíamos caminar hacia esta cuestión, que quizá sería bien aceptada por los empresarios, y que hace que muchas veces, cuando se produce una sucesión de empresas contratistas, muchas empresas nuevas se planteen no contratar a ningún trabajador de la empresa anterior, porque tienen miedo
que les carguen con las deudas o el muerto que viene de la empresa contratista anterior. Con lo cual, los trabajadores muchas veces no cobran, acaban en el desempleo y por protegerlos, digamos, con una protección de establecer una responsabilidad solidaria de las empresas implicadas, acabamos con un resultado contrario al previsto. Pero bueno, es un tema polémico. Y perdón por abusar del tiempo, pero me parecían cuestiones interesantes y que quería aprovechar este formato para debatirlas. Gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que con esto está dicho todo, así que aquí cerramos nuestra intervención. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Amparo. Hasta luego. A ti, Rafa. Adiós. Y a Paco. Adiós.